Javier, muy buenas tardes. Buenas tardes. Así sonaba este largo títulos de crédito, de reparto que tienen todas las películas, pero esta en concreto, la película, la primera que abrió la puerta a una gran cantidad de secuelas, yo creo que fue una de esas películas, un clásico invernal, porque es una película que transcurre también en invierno, y que es una de esas películas claves para entender la comedia de los 60 que luego vendrían de la mano de uno de los grandes actores cómicos redescubiertos, digamos, o uno de los grandes descubridores y explotadores, porque esto lo explicó una película, no sé si has visto, que se llama Llámame Peter, que fue una pseudo-biografía muy bien hecha, y a pesar de que fue un telefilm, pero es muy buena. Sí, del año 2004. Sí, sobre Peter Sellers, y él contaba cómo Black Edward como que casi hasta lo amenazaba para que volviese otra vez a ser el personaje, y él no quería seguir en este plan, pero bueno, al final el dinero y las circunstancias eran... ¿Qué te pareció volver a ver esta pequeña joya del cine, La Pantera Rosa, del año 63? Pues mira, La Pantera Rosa, sin duda alguna, una de las películas claves del género de la comedia, por muchas cosas, por muchas razones. Una de ellas, el salto a la fama, al estrellato de Peter Sellers, del cual también veríamos muchas otras comedias, incluidas 4 más, basadas en el mismo personaje del inspector Clouseau, con el mismo director, Blake Edwards. Y también, hablando del tema de los títulos de crédito, con la música de Henry Mancini, pues fueron claves en el devenir del personaje de la Pantera Rosa, porque la película es antes que la serie de dibujos animados. Es decir, la serie de dibujos animados está basada en estos títulos de crédito. Tuvo tal éxito que hicieron una serie basada en el personaje de la Pantera Rosa, ¿no? Los títulos de crédito fueron un encargo de Blake Edwards al animador Friz Freleng, que era el creador de Porky, Piolín, el tío Sam y toda esta gente, y entonces pues le dijo, haz algo gracioso, mudo y de color rosa, y le salió esto de la Pantera Rosa, que se convirtió después en un icono, ¿no?, de la animación. De hecho, al año siguiente ganó el Oscar al mejor corto de animación, el que sería el episodio piloto de la serie, ¿no?, de la Pantera Rosa. Que es una serie, como tú bien has dicho, gracias al brutal éxito que tuvo esta película, y que es como una especie de comedia, pero también una comedia de intriga, una comedia de suspense, del cual siempre dudamos quién es el auténtico ladrón, que luego al final él es el que se come el mochuelo y el que va a la cárcel. Pero es una de esas películas de suspense que luego incluso la que vendría después, que no tendría nada que ver ya con... Intentaron hacer una especie de película donde ya no tenía nada que ver el Charles, el fantasma, sí. Sino que era un grito. ¿Cómo se llama la segunda película que vino? La segunda fue El nuevo caso del inspector Clouseau. Exacto, ya no tenía nada que ver, ya no tenía ni la Pantera Rosa aparecía, es decir, ni en los títulos de crédito de esa película ya no aparecía en la Pantera Rosa. Sí, era bastante extraña la película. Hace mucho tiempo que no la veo, pero sí que es verdad que no tenía mucho que ver con el argumento de la anterior. Claro, porque la idea era hacer una continuación. Como quien había triunfado fue el inspector Clouseau, Black Edward pensaba que vamos a hacer como una serie de películas, pero luego no funcionó la desconexión con la Pantera Rosa. Entonces volvieron otra vez a unir Pantera Rosa y inspector Clouseau. El inspector Clouseau por sí solo no funcionó, porque es que esa película, no. El grito, ¿cómo se llamaba? Pero ¿qué es la continuación? Esta del nuevo caso del inspector Clouseau fue del año 1964, es decir, un año más tarde. Claro, fue la continuación. E incluso la siguiente, El Rey del Peligro, no la tengo fresca y no sé si también pasó lo mismo. No, ya El Rey del Peligro esa no tenía, porque después sí vino, ya después habría que esperar al regreso de la Pantera Rosa, al regreso de la Pantera del Rosa, 75, que ese ya fue muy posterior, y que es cuando ya a partir de ahí ya es cuando empieza ya toda la saga. Sí. Pero es curioso que en la década de los 60 la primera y la segunda son, y esta también es muy curiosa porque es que el protagonista no es Peter Sellers, David Niven, que es el protagonista. Cappuccini, que también era otra de las grandes actrices, la gran estrella, que aquí era presentada como una estrella también, sí, de esa película. Y Peter Sellers venía a ser el tercero, porque también estaba por ahí dices tú Robert Wagner, que también estaba puesto en los títulos de crédito en la Pantera Rosa, dices tú. En la Pantera Rosa, sí.
Él aquí hacía como una especie de secundón. Bueno, no era secundón, era coprotagonista. Sí. Pero no era el que llevaba el peso de la película, no era él. De hecho, No. uno cuenta, y es curioso luego como al final se comió la película. En una escena, en Llaman Beater lo cuenta, que es la escena donde está pasando la mano por encima de la bola del mundo aquella y se arrastra y se cae. Y a partir de aquí dice que el público empezó a reírse, a descarcajar limpia en los cines y dice, él tiene que ser el que lleve la película de esto. Sí, digamos que el protagonismo en la película está bastante repartido entre todos, entre Peter Sellers, David Niven, Cappuccini, incluso Claudia Cardinale también, en el papel de la princesa Dala. Incluso en tiempos de aparición en pantalla, pues están muy repartidos. No se sabe muy bien quién es el protagonista. Parece una película de estas muy corales, ¿no? Después hizo El regreso de la Pantera Rosa en el año 75 y Sir Charles lo hizo Christopher Plummer, que es muy curioso, que también daba el pego de personas así con estilo, con clase. Sí. Pero una película bastante irregular, ya el presupuesto también era muy poco. Pero volvió a triunfar y al año siguiente volvió a ser La Pantera Rosa ataca de nuevo, que yo creo que es la que a partir de aquí hasta ese se puede ver, pero ya luego empezó a desvariar con el teniente Dreyfus, creo que era, que se vuelve loco, se obsesiona por capturar a Clouseau y era una sarta ya de una película ya que iba a lo surrealista. Luego las peleas con esas peleas ficticias con su mayordomo que era oriental y que tenían cada pelea siempre a la hora y luego nada más que era que estaban entrenando, ¿no? Es que la saga es larga, tiene 9 películas, ¿no? Luego está la venganza de la Pantera Rosa y por último la que se hizo en el año 82. Esa fue un refrito con imágenes cedidas de otras que ya había ahorrado porque Peter Sellers murió. Entonces esta película estaba en proyecto, entonces como una especie de homenaje volvieron a reunirse David Niven, Capuchin y hicieron este refrito. Tras la pista de la Pantera Rosa es una película hecha a trozos y además y ya cuando ya Peter Sellers estaba muerto, además. Sí, murió en el año 1980. Murió solo con 54 años, es decir, que era bastante joven. Y se hizo esa película tras la pista de la Pantera Rosa con mucha expectación porque todo el mundo pensaba cómo iban, qué traería esa película, y por lo visto también eran películas, eran trozos de escenas desechadas en otras películas también. Era como una especie de homenaje un poco esta de Tras la pista de la Pantera Rosa. Pero lo cierto es que esta película en concreto, la primera, fue una de las comedias claves en lo que es entender también las películas de enredo. Yo creo que una de las mejores escenas de esta película es el baile de disfraces. Sí, la fiesta aquella en la que están todos disfrazados y aparecen los dos vestidos de gorila, ¿no? Que crea la confusión esa entre varios personajes y demás. Sí. Esa típica escena de película también de Blake Edwards, que también se vería luego en el Guateque, en la fabulosa película El Guateque. Incluso también me recuerda a esa película el número musical que sale en mitad de la película, en la que prácticamente todos los protagonistas de la película están un poco allí a modo contemplativo, ¿no? En esa fiesta que hace la princesa. Sí, que termina bailando Peter Sellers ahí con su típico baile de tipo torpe, ¿no? Termina bailando con la cantante. Es como el número musical también que sale en el Guateque cuando la chica aquella, la francesa, cantaba, ¿no? Y él se estaba haciendo pi mientras cantaban allí las canciones. Y luego también la escena del violín con su esposa, que es una curiosidad que él aquí es como, me recuerda un poco a Homer Simpson en Los Simpsons, que empezó siendo no tan torpe y a medida que han ido avanzando las temporadas cada vez Homer Simpson es más torpe. Sí. Aquí pasa lo mismo, que el inspector Clouseau no era tan torpe en esta película, era era despistado, pero no era el torpe que luego vendría en Tras la vista de la Pantera Rosa y todas esas, donde ya era un inepto total. Vieron que ese era el filón que hacía gracia y el filón de la comedia, ¿no? El tema de la torpeza, el tío se tropezaba con todo lo que tenía por delante. Porque aquí hasta tenía esposa también, era un hombre casado y más o menos tenía una posición luego ya. Él es muy despistado, ¿no? El personaje de Clouseau es un personaje muy despistado también, ¿no? Claro, no se ha dado cuenta de la infidelidad. La mujer lo está engañando ahí en las narices prácticamente, y es muy buena la escena esa en la que están en la habitación del hotel y llegan a coincidir hasta 3 hombres contando con él, escondiéndose unos de otros, ¿no? Sí. No hay más remedio que encontrar a esa mujer. ¡Qué porrazo! ¿Qué más sabe usted?
La descripción no es muy completa. 1,60 m de estatura, pelo negro y lleva un abrigo beige claro. Y han dejado escapar al hombre. Hubiese cantado. Le cogeremos. Es preciso. Como también a la mujer, ella seguramente nos conducirá hasta el fantasma. Diga. Ha llegado su esposa, inspector. Ah, gracias. Que pase. Eso es todo por ahora. Hola, ¿cómo estás? Ángel mío. Esto es otro de los temas titulados El tema del inspector Clouseau, y que una de las cosas que hay que decir, así como en esta película triunfó los títulos de crédito que dieron incluso lugar a una serie propia, yo creo que a Henry Mancini siempre, a pesar de que ha hecho trabajo buenísimo en toda su extensa filmografía como compositor, pero es que La Pantera Rosa va asociado a él, y yo creo que incluso personas que nunca han visto esta película conocen y reconocen la música, saben de qué música se trata, de qué película es, aunque nadie haya visto La Pantera Rosa, porque hay muchas nuevas generaciones de cinéfilos que esta película no la han visto, y ya, pero es un icono cultural, incluso la música, que yo creo que ha pasado frontera, y es curioso como una banda sonora, yo creo que esto se repite luego con El Padrino, y es decir, bandas sonoras que tienen ya una autonomía más allá de la propia película. Sí, una identidad propia, ¿no? Que esto es curioso, y yo creo que es un gran artista, un gran creador, porque mira que Henry Mancini tiene piezas también, bueno, que es uno de los grandes compositores que ha también hecho. Era el de Desayuno con Diamantes, ¿no? Fue el que hizo también esa versión del Moon River también, sí. Sí, es de esos temas que puede ir, como tú dices, puede caminar de forma individual, es decir, es un tema musical que es tan o más famoso que la propia película, porque tal y como tú dices, las nuevas generaciones pues pueden conocer más la serie de dibujos animados que la película en sí, ¿no? La película, una anécdota que tengo yo propia es que cuando yo vi esta película siendo niño, la pusieron en televisión, digo, La Pantera Rosa, y me pegué toda la película esperando a que apareciera la pantera, ¿no? Porque solo aparecía en los títulos de crédito. Claro, porque La Pantera Rosa viene a ser la joya esta, ¿no? Los diamantes estos, que es el motivo por el cual el ladrón este que interpreta a David Niven, pues está detrás de robarla y demás, ¿no? Porque claro, uno decía La Pantera Rosa, pues será igual que los dibujos animados, pero más allá de los títulos de crédito, pues... Claro, es que muchos niños vieron primero los dibujos antes que la película. Los dibujos antes que la película, sí, que también era... Claro, es que los dibujos, date cuenta que los dibujos al año siguiente ya estaban en circulación. Ya incluso ganó el Oscar, el corto animado y demás, es decir, que fue inmediato. Incluso el personaje de la Pantera Rosa fue tan famoso que en el mismo año de realización de la película fue portada de la revista Time. Exactamente el 27 de abril de 1963 salió la Pantera Rosa de portada, sin haber hecho todavía la serie de dibujos. Fue un boom, ¿no?
Por los títulos de crédito nada más. Por los títulos de crédito, es decir, que es una auténtica pasada. Mm. También se ve cierta similitud en el personaje de la Pantera Rosa con el personaje más famoso de Charles Chaplin, ¿no? Con Charlotte, ¿sabes? Por ser mudo, por el tipo de gag que se ven en la serie de dibujos animados, pues se le asemeja mucho a Charlotte, ¿no? Al personaje de Charlotte. Y que también es uno de los personajes que también quien se asemeja a Charlotte también es Peter Sellers, que también hace Sí, también. tiene mucho gag. Sí, él es muy visual, muchas veces casi sin hablar. Este tipo de comedias son comedias que tienen muchos gags visuales, ¿no? Se vio, por ejemplo, en la película Esta casa es una ruina con Tom Hanks. Me acuerdo que hubo varias escenas que recurrieron a este tipo de gags más frecuentes en las comedias de los años 60 y 70, ¿no? En el que se utiliza mucho lo que es la puesta en escena y demás, sin apenas diálogo. Aquí, por ejemplo, vemos la escena esa de cuando los dos que están vestidos de gorila están intentando abrir al mismo tiempo la caja fuerte, uno por un lado y otro por otro, y llega a parecer que se están mirando en un espejo, ¿no? Que es un espejo, sí. Porque ese tipo de gas... Y él tropezando siempre en la alfombra en cualquier sitio cuando se mete en el ropero también, con la mujer, y luego el típico torpón bueno. Lo que pasa es que luego al final él es el que descubre todo el pastel, pero siempre cómo le hicieron la broma, por lo bien montado que lo tenían esta panda de ladrones, que luego aparecen, como digo, en la última película en el año 82 fue donde vuelven otra vez a aparecer ellos, porque ya luego retomarían la saga con que se seguían robando la joya, pero la joya ya no estaba en manos de esa princesa, sino que como que esa princesa la donó a un museo y allí se quedó. Que también hay una escena donde ella está esquiando, donde es como si ella fuese la Pantera Rosa, porque se ve con un jersey rosado, sí, el gorro rosado y la princesa, dices tú, Claudia Cardinale. Sí, que también hace como que está simulando como que, claro, ella es la heredera y ella es la que tiene la joya, y ella es la Pantera Rosa también, de alguna forma. Claudia Cardinale, que es de esas actrices relucientes, ¿no? de la época, ¿no? Representaba la típica belleza italiana, ¿no? Como Sofía Loren y demás. Y son personajes que llenaban la pantalla, ¿no? Y la propia la otra Capuchine que también era bastante conocida en el cine de los años 60, ¿no? Sí, que también que aquí es la mujer de... Capuchine es francesa, creo, ¿no? Puede ser, sí. Creo que es francesa. Que es la mujer de... Aquí hace de mujer de Clouseau. De Peter Sellers, sí. Y que también es su belleza la utilizan para eso, es la que está enamorada tanto del tío como del sobrino. Sí. Y a Robert Wagner, que es otro de los actores conocidos. Lo tengo perdido ahora. Robert Wagner, ¿quién era en la película? Robert Wagner era el sobrino de Charles. Sí, qué diferente, sí, estaba muy joven, sí. Sí, es que Robert Wagner empezó en el cine. La primera vez que yo vi es en El hundimiento del Titanic, mira, sí. Esa película. Él ya era uno de los protagonistas de esa película. Sí. Uh-huh. Y ya aquí sí, lo que pasa es que Robert Wagner yo creo que tuvo mejores papeles siendo más maduro, ¿no? Sí, ya después, ¿no? Posterior. Sí, ya más posteriores. No me quedé con la cara, ¿no? De este personaje tan joven, sale joven aquí en esta película, ¿no? Con 30 años o algo así. Ya conoce al señor Tucker del Lloyd de Londres. Hola de nuevo. ¿Cómo está? Su compañía tiene asegurada la Pantera Rosa. Sí, el $500,000. ¿De libras? Esterlinas. El fantasma no resistirá un precio tan elevado como ese. Seguramente intentará dar un golpe, pero cuando lo intente yo le estaré esperando. Dispense. Si no he entendido mal, señores, el fantasma es uno de los invitados de la señorita Dunn. Exactamente. Y deseo que me dé usted los nombres de los invitados y los números de sus habitaciones. Desde luego, sí. Descuide. Supongo que la princesa Dara es quien tiene esa joya. Ella solo me dijo que estaba en lugar seguro. Imagino que no será aquí, sino en su villa de Roma. Uy, le pisé. Mis hombres vigilan esa villa. Con tantas precauciones es de esperar que el fantasma fracasará esta vez. Con tantas o más precauciones viene actuando hace ya 20 años. Sería un gran error confiarse ni un minuto. El inspector lo sabe. Es el más astuto, el más ingenioso ladrón del mundo. ¿Y no le han visto nunca? Pues le he visto una vez. Hace 5 años pude echarle un vistazo. Dispénseme. Bueno, un vistazo mientras escapaba. En cierto modo les diré que es digno de admiración por su... ¿Cómo les diría yo? Por su audacia y su aplomo. Incluso me dijo adiós con la mano. ¿Y usted qué hizo? Nada, pero esta vez seré yo quien se despida de él. Cuando le tenga en la cárcel.
Buenas noches, señor. Buenas noches. Si el señor quiere tomar asiento, la princesa bajará dentro de un momento. Y aparte que también hay un trabajo aquí coral y de guión muy bueno, porque el guión que creo que también es de Black Edwards, Sí. que él, sin basarse en ninguna novela original y sin ningún tipo de apoyo literario, hace toda una trama que es curiosa, que luego no le cuajó también en esa segunda, que es una película, como dices, extraña y que siempre se ha vendido como aparte de... es decir, todo el mundo cree que la auténtica secuela de La Pantera Rosa es la del 75, El Regreso. Sí, El Regreso de la Pantera Rosa. Pero es que no es esta la de... Que tiene dos anteriores. Tiene la del Nuevo Caso y El Rey del Peligro. Lo que pasa es que esa que tú dices del Rey del Peligro, no sé yo si realmente es considerarla como... Parece parte de la saga, según he podido mirar. ¿Pero de qué año es el...? Es del 68. 64 El Nuevo Caso del Inspector Clouseau y 68 El Rey del Peligro. El Rey del Peligro, pero es de Black Edward, no es, ¿no? No. Pues habría que ver. Ni protagonizada por Peter Sellers. Pues en muchos sitios está incluida en la saga. En la saga incluyen 9 películas. No todas, no en todas está Peter Sellers. Es que en el año 68 está El Guateque, pero no aparece nada del Rey del Peligro en la filmografía de Peter Sellers. Tendrías que buscarlo por título, a ver si te aparece El Rey del Peligro y que hable de que sea algo de la Pantera Rosa. Yo porque lo leí en esta semana, pero El Rey del Peligro a mí no me suena de nada como película de la Pantera Rosa. El Rey del Peligro efectivamente es una película del año 1968, pero no es de Black Edward, ni tampoco aparece nada de Peter Sellers. Lo que pasa es que el título original se llama Inspector Clouseau. Fíjate tú. El título original, aquí sale el título El Rey del Peligro y la protagoniza Alan Arkin. Es decir, que Alan Arkin sí es un actor conocido. Y dirigida por Bud Jarkin, es decir, esto fue una intromisión completamente. Alan Arkin es el que ganó el Oscar como secundario por la película esta comedia que hicieron no hace muchos años, de aquella que era un concurso de belleza para niños, no sé si te acuerdas. Y él se mete en la piel del Inspector Clouseau, este actor, pero ni es Peter Sellers. Lo ponen ahí como un spin-off de... Un spin-off. Sí. Que están tan de moda ahora están muy de moda los spin-offs. Sí, pero vamos, que este término sería, en aquel momento era simplemente coger el éxito que estaba triunfando, Sí. aprovecharse de un éxito ajeno totalmente, ¿no? Sí, ahora de hecho, por ejemplo, un ejemplo de spin-off es Frasier. Frasier es un spin-off de la serie Cheers. Verdad, sí. Claro, es un personaje que salía en Cheers, que después hizo su propia serie y que incluso a nivel de premios y a nivel de crítica superó en este caso a la propia serie original. Claro, cuando Black Edward vio esto y digo, no, cuidado que esto es mío. Y entonces empezó a hacer aventuras con el Inspector Clouseau. Exactamente, yo creo Blake Edwards después empezó también en todos los títulos posteriores, sí que aparece Pantera Rosa en el título. Está El Regreso de la Pantera Rosa ataca de nuevo y La Venganza de la Pantera Rosa. Menos en el nuevo caso el Inspector Clouseau. Menos en ese. Pero esta sí es verdad que yo no la conocía ni la he visto, a ver si puedo verla. Porque es como eso, aprovechar un personaje, pero que es curioso que ni Peter Sellers ni Black Edwards se hicieron cargo de este Sí. Fue de este proyecto. Sí, se metieron ahí de intrusos en la historia. Sí, totalmente. Yo tampoco la conocía, fue que leyendo vi que estaba incluida en la saga, ¿no? Y luego es curioso que Black Edward siempre quiso contar, porque es que era su éxito, con Peter Sellers, y que Peter Sellers ya en el regreso de la Pantera Rosa ataca de nuevo, que es la tercera que iban a hacer. Ya él no quería, él estaba enamorado de un proyecto que se llamaba Bienvenido Mr. Chinch. Sí. Y él decía, sí, tú haces esta primera y después verás que tendrás presupuesto para hacer la otra. Bienvenido Mr. Change, que le daría su última nominación al Oscar. Sí, y que la tratamos aquí, que era un proyecto muy interesante y muy actual, por cierto, esa película. Pero Black Edward empeñado, que tú haces, y entonces él como que estaba ya amargado, incluso iba bastante mal físicamente a los rodajes, pues ya por último, porque es que él no quería, estaba totalmente
desmotivado, y todo eso se retrató en una película muy interesante que se llama Llámame Peter, y que yo creo que es uno de esos es un telefilm, pero que no se le ha dado la importancia que merece, porque es uno de los grandes, de los mejores que se han hecho sobre la vida de Peter Sellers, y que recalcaba la esquizofrenia mental que él tenía, haciendo un poco de juego con todos los personajes que él interpretó en toda su filmografía. Otra curiosidad, cuando Robin Williams ganó el Oscar como secundario, se lo dedicó a Peter Sellers, que había muerto bastantes años atrás, ¿no? Porque Peter Sellers murió en 1980, y este hombre ganó el Oscar como secundario en el 88, no, más tarde, creo que en el 90 y pico. Son personajes quizás un poco parecidos, Robin Williams y Peter Sellers, sí. Yo creo que Peter Sellers también era una persona que tendía un poco a la depresión y demás. ¿Quién es usted? Soy Peter. Peter Sellers. Fue uno de los genios cómicos más grandes de la historia del cine. Señor Sellers, sé que es famoso en la radio. Estamos en la emisora local de la BBC. Pero el cine es otra cosa. Nadie te lo va a poner en bandeja. Tienes que salir y cogerlo. No fue solo un personaje. Fue cientos de personajes. Caballeros, ¿quién de ustedes es Peter Sellers? Dime que lo ha rodado. Descubran la única cara de Peter Sellers que el mundo jamás ha visto. No pares, James. ¡Qué chico tan divertido! La suya. Tu padre es un inútil, un hombre vacío y sin talento. ¿Lo sabes? Sí, papá. Nada me hace feliz como debería hacerme feliz. Sabes que papá no quería hacerlo. He estado horrible. Has estado genial. En realidad no tengo una personalidad propia. Necesito tu apoyo. Siempre has tenido mi apoyo. Es de mi paciencia de lo que no estoy tan segura. Quiero ser la madre de nuestro hijo. Peter, a usted le gustan las mujeres guapas. Es usted muy perspicaz. ¡Te quiero, Peter! Pues tenemos toda la noche. Es un niño malo. Voy a dedicarme a la fotografía. Hola, queridos amigos. Muchas gracias por haber venido esta noche. Vértigo Films les invita a un viaje épico. El personaje principal es un hombre sin un yo, sin una personalidad perceptible. Me doy cuenta de que estoy pensando mucho en ese hombre. Por la mente. Estoy enamorado de ti. Pero si acabas de conocerme. De uno de los genios más brillantes de nuestro tiempo. Salud. You make me feel so young. You make me feel like spring has come. Bells to be rung and a wonderful fling to be flung. You make me feel so young. Camino de Brunico. Simón. Ay, ¿qué debo hacer, Charles? Abrir la puerta. Nena. Sí, encanto. Pero ya, creí que estabas camino. La llamada fue falsa. ¿Te has hecho daño, mi cielo? No recuerdo que esto estuviera aquí. No, lo han enviado hace un rato. Creí que las mandabas tú. Yo no las he mandado. Me están pasando aquí cosas muy raras. Encontré al prefecto en la carretera. No hizo tal llamada. ¿No? ¿O traían alguna tarjeta? No. Uy, una de las cosas, la verdad que podríamos estar toda la hora, porque yo creo que la Pantera Rosa se merecería un especial incluso de... Y si empezamos ya saga por saga, pues también, porque cada saga tiene su historia, su rodaje y sus peculiaridades. Una de las cosas incomprensibles también, y con esto yo creo que ya acabamos esta parte dedicada a la Pantera Rosa, es las secuelas, que yo creo que qué necesidad había de que Steve Martin se metiera en la piel de algo relativamente reciente, porque esto empezó en los 70, empezó en los 60, pero luego dio juego hasta los 80. Yo no entiendo no entiendo que y nada menos que para dos. Los llamados remakes, sí, que han hecho dos, han hecho una primera y segunda parte.
e incluso un poco de desprestigio para Steve Martin, que por sí solo Steve Martin es un buen actor de comedia, es decir, tiene otras buenas películas que no sé cómo le llegó a este proyecto y por qué lo haría, pero sí que fueron un fracaso enorme, ¿no? Sí, dicen que no había, y siendo tan fracaso, yo no entiendo cómo hicieron la segunda. Él era una imitación un poco chapuza del inspector Clouseau, era como si fuese incluso, parecía como a Mr. Magoo, que él creo que hizo también de Mr. Magoo, ¿verdad? En el cine. Sí. Era una especie de... Era como una mezcla, él mezcló a Inspector Clouseau y Mr. Magoo, hizo un refrito y luego salió esa trama que no tiene nada que ver tampoco con las otras y es un desprestigio tanto para Black Edward como para Peter Sellers, para un trabajo ya hecho que espero que las nuevas generaciones no conozcan a la Pantera Rosa por esos remakes. Antes hablábamos del Rey del Peligro, esta película desconocida del año 68. El protagonista Alan Arkin, que antes no me acordaba del título, era el abuelo en la película que ganó el Oscar por esta película, Pequeña Miss Sunshine. Pequeña ¿Te acuerdas? El que hacía de abuelo. Sí. El que hacía de abuelo. También salía en la película Argo, que ganó el Oscar también hace poquito. Alan Arkin. Pues habría que ver esa película, El Rey del Peligro, que es la que queda un poco ahí en el limbo de la Pantera Rosa, ¿no? Que esa también es muy buena, la de Pequeña Miss Sunshine. La Pequeña Miss Sunshine es muy buena, Esa es muy buena, sí. Pero sí es verdad que la que yo quiero ver es El Rey del Peligro, a ver qué visión de Clouseau hizo este actor, a ver, porque... Sí, a ver, puede ser curioso. Claro, porque no se sabe si realmente es igual que la otra que la versión de Peter Sellers, o que no tiene nada que ver, o... Porque claro, el personaje también del inspector Clouseau tuvo también su continuación en la serie de dibujos animados. En el show de la Pantera Rosa había episodios del inspector Clouseau. Es decir, que fue un ente propio también dentro de ese show de la Pantera Rosa, el inspector Clouseau. Muy parecido al que vemos en la película interpretado por Peter Sellers, con esa torpeza, esa gabardina gris larga, es decir, basado exactamente en el personaje de Peter Sellers. ¿Con qué escena te quedarías de esta película Pantera Rosa, que las tiene divertidísimas? A mí me gustó una mucho hacia el final, de estas escenas típicas de los años 60. Está el señor de la tratoría allí en su tienda, y está en la carretera y ve pasar a un coche con un gorila conduciendo. Después viene otro coche con otro gorila, de los gorilas empiezan a hablar entre sí, y cuando el hombre está en plena confusión viene el que iba disfrazado de cebra corriendo por la carretera, ¿no? Entonces me parece muy cómico. El hombre se queda así como ¿qué diablos está pasando aquí, ¿no? Ese es muy bueno. Yo, una de las escenas que me ha puesto antes, tanto la de la presentación del personaje, que es la primera vez que aparece, que ya te está diciendo cómo es este personaje cuando está pasando la mano por y se cae, y ya cuando empieza a hablar con el agente de seguros de la Pantera Rosa, y empiezan los tres a caminar ahí en la misma habitación, empiezan a es un gag muy bueno, y uno pisándose y uno persiguiendo al otro, uno debajo de la cama, el otro metido en el baño, que son ya, y yo creo que Black Edward es uno de los grandes de la comedia, de los grandes del musical, que es cierto que no ha tenido el reconocimiento merecido, ¿verdad? Que el público al público se lo ha ganado, que eso es al final lo que importa. Da igual si luego la Academia te da muchos Oscars, te da muchos premios. Lo cierto es que sus películas eran, algunos lo dicen como despectivamente comerciales, siempre han utilizado ese término. Tiene varias obras maestras, pero a mí lo comercial no necesariamente tiene que ser despectivo. El triunfo, comercialmente hablando, porque es que sus películas llenaban. Si no haría 6 películas de la Pantera Rosa, si no llenase y tuviesen el éxito. Sí, incluso hizo aquella en 1987, Citas Ciegas, con este hombre, con Bruce Willis y la rubia esta, que no me acuerdo ahora el nombre. No la he visto esa. No he visto nunca Citas Ciegas. Es una buena película de Blake Edwards. Es una comedia muy muy simpática, y tiene muy clásica también, ¿sabes? A pesar de ser del año 1987, se nota que está hecha por un director de épocas pasadas, ¿no? Y luego también, los grandes musicales, Víctor Victoria, que un día lo tendremos que tratar aquí, y Darling Lili, porque son maravillosos. Además que Víctor Victoria fue un musical muy atrevido, porque dicen que fue uno de los primeros musicales donde aparecía el travestismo tratado en el cine de una forma muy explícita. Y Víctor Victoria y de esto Darling Lili también es muy muy bueno, con Rock Hudson. Ambas con Julie Andrews, una pareja, con su esposa. Sí.